Bienvenidos a la Semana Farmacéutica de la Alimentación 2024, organizado por la Vocalía Nacional de Alimentación del Consejo General de Farmacéuticos. Soy Aquilino García Perea y soy el vocal nacional de alimentación. Está claro que existe una relación fundada entre la alimentación variada y equilibrada y el estado general de la salud de la población. Está claro. Pero, ¿qué hay de la relación entre la alimentación y la salud mental? El cerebro necesita grandes cantidades de energía para funcionar adecuadamente, pero necesita además requerimientos nutricionales específicos. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en esta Semana Farmacéutica de la Alimentación. Vamos a tener 3 sesiones, hoy lunes, mañana martes y pasado miércoles, y van a ser 3 sesiones en las que vamos a tratar aspectos relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria, mañana los trastornos del neurodesarrollo y pasado mañana la relación entre la alimentación, la actividad física y la salud mental. El objetivo de esta Semana Farmacéutica de la Alimentación es actualizar los conocimientos de los farmacéuticos como profesionales sanitarios más accesibles a la población, para que puedan hacer recomendaciones y consejo específico a los pacientes que vienen a nuestras farmacias y al mismo tiempo poder detectar posibles signos que requieran una derivación al médico para su correcto abordaje. Quiero dar las gracias a los ponentes, a los técnicos del consejo, al laboratorio CINFA, que es nuestro patrocinador, por estos 3 webinares. Y sobre todo quiero daros las gracias a vosotros, los inscritos a este webinar, sin lo cual todo esto pues, no tendría sentido. Durante cada una de estas sesiones se van a poder formular preguntas a través de una herramienta que tenéis en el chat. Pues las preguntas que no se puedan contestar durante la sesión se van a recopilar y se van a publicar posteriormente en un documento de preguntas y respuestas. Posteriormente también a la celebración de cada sesión se va a facilitar el acceso a la sesión grabada a través de nuestro portal farmacéuticos.com en la sección de la Vocalía Nacional de Alimentación Profesionales, Vocalías Alimentación, así como en el canal de YouTube del Consejo General. Os tengo que recordar que para poder presenciar mañana y pasado las siguientes sesiones, tenéis que inscribiros en esas sesiones. En el desplegable que hay tenéis que poner el desplegable de mañana y el desplegable de pasado mañana. La primera sesión de trastorno de la conducta alimentaria, el primer ponente es Andrea Muñoz Domenjo, que está aquí a mi izquierda. La doctora Muñoz realiza su labor en el área asistencial como psiquiatra en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. A nivel asistencial, trabaja como psiquiatra de la infancia y adolescencia en el área de hospitalización de la unidad de trastorno de la conducta alimentaria, así como en el área ambulatoria. Actualmente participa en la línea de investigación que investiga nuevos modelos asistenciales en los trastornos de la conducta alimentaria de niños y de adolescentes. Recientemente ha iniciado su participación en una línea de investigación multicéntrica y en colaboración con el CSIC, que estudia la relación entre la microbiota y los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, lo primero que os traigo es un poquito del hospital en el que trabajo, que como me ha presentado Aquilino, trabajo en el Hospital Niño Jesús. Y aquí podéis ver, bueno, nuestro hospital, que la verdad es que es muy agradable poder trabajar, y específicamente la unidad de trastornos de la conducta alimentaria, que es la unidad en la que yo trabajo, concretamente en la unidad de hospitalización, atendiendo a niños y adolescentes que padecen todo tipo de trastornos que iremos hablando hoy en el día de hoy. Os traigo una agenda de lo que vamos a ir hablando. Primero la presentación, como hemos dicho, la agenda, qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Iremos abordando cada uno de los diagnósticos para intentar acercarlos de una forma sencilla, las complicaciones médicas que suelen derivar de los mismos y cómo podemos encontrarnos la búsqueda de soluciones de estas complicaciones desde la farmacia.
Posteriormente hablaremos de las distintas modalidades de tratamiento que existen y la relación que hay entre la alimentación TCA y las nuevas investigaciones sobre microbiota. Y por último, me gustaría tratar recomendaciones desde la farmacia, ¿no?, que completaremos posteriormente en la siguiente ponencia. Bueno, empezamos. ¿Qué son realmente los trastornos de la conducta alimentaria? Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales graves que tienen asociada una elevada morbimortalidad. Eso quiere decir que es una enfermedad que tiene un gran impacto a lo largo de la vida. Hablamos que en los datos de prevalencia, tenemos unas prevalencias en torno al 1,4%, que van a variar mucho dependiendo de la franja etaria que estemos evaluando y de las distintas etnias que se vayan explorando. ¿Por qué tiene un impacto a lo largo de la vida? Pues bien, es que uno de los picos de incidencia más llamativos es al inicio de la adolescencia. De hecho, una edad que cada vez se está adelantando mucho y que nos tiene a todos, ¿no?, muy encima para buscar qué medidas preventivas podemos encontrar. Y luego, además, es una enfermedad que tiene una etiología multifactorial. Es decir, que cuando nos preguntan cómo se ha generado, pues no tiene una respuesta sencilla, ¿no?, que es lo que siempre nos gustaría poder dar. Son un tipo de trastornos que mezclan la alimentación con todas las dificultades psicológicas y la psicopatología que asocian. Iremos viendo cómo se va relacionando. Lo primero que os expongo es el DSM-5. El DSM-5 es el manual de las clasificaciones diagnósticas, donde podéis ver en la pantalla los distintos diagnósticos que van apareciendo. Hoy abordaremos los principales y los más frecuentes que nos podemos encontrar en nuestro día a día. ¿Cuál es el modelo, ¿no? ¿Cómo se genera un trastorno de la conducta alimentaria? Lo que está claro en la bibliografía, ¿no?, y lo que la ciencia nos dice es que es necesaria una vulnerabilidad biológica para que un trastorno de la conducta alimentaria tenga lugar. Pero no solo eso, no vale con tener una vulnerabilidad, sino que tiene que aparecer un estresor que puede ser un precipitante que haga que surja esta sintomatología de trastorno de la conducta alimentaria. Y además del precipitante, que podéis ver ahí distintas situaciones, ¿no?, que pueden ser precipitantes, ya sean situaciones vitales estresantes, ya sea un ayuno, ya sea una dieta, incluso una gastroenteritis que haya supuesto una pérdida de peso. Luego vamos a tener factores que perpetúan que el trastorno tenga lugar. Estamos hablando en los trastornos de la conducta alimentaria de una tendencia de 1/3 a la cronicidad. Con lo cual, atender a los factores perpetuantes es esencial en el manejo de estas enfermedades. Y dentro de los factores mantenedores, si algo está bien descrito, es que mantener un bajo peso y mantener conductas patológicas en relación con la alimentación son los factores perpetuantes más comúnmente descritos. En esta gráfica intento representaros cómo al final se genera un trastorno de la conducta alimentaria a nivel psicológico. Primero, siempre se describen pensamientos, surgen pensamientos que hacen asociaciones distorsionadas. Voy a intentar poner ejemplos, ¿no?, de lo que abordamos con las pacientes. Un pensamiento que dice, si cojo peso, me van a rechazar, o si cojo peso, nadie me va a querer. Ese pensamiento podemos entender que va a generar una reacción emocional importante, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, miedo. ¿Y para qué aparecen las conductas? La finalidad de las conductas es paliar esta emoción. Yo me siento angustiado porque no quiero que dejen de quererme o no quiero que me rechacen si cojo peso y busco conductas que aminoren la posibilidad de subir de peso, ya sea restringir la alimentación o conductas compensatorias del tipo purga o ejercicio compulsivo. Vamos a ir diagnóstico a diagnóstico sin querer entrar de una forma muy estricta en cada uno de los criterios, sino más bien que podamos entender qué pasa en este tipo de pacientes. En la imagen podéis ver una paciente que tendría una anorexia nerviosa restrictiva. ¿Qué caracteriza a la anorexia nerviosa? La anorexia nerviosa tiene que haber una restricción de la ingesta calórica, tiene que existir un miedo intenso a coger peso y, por otro lado, una distorsión en la imagen. Todo esto con los distintos matices que podéis ver en la imagen. El DSM-5 suspende el criterio de amenorrea. Anteriormente, para ser diagnosticado de una anorexia nerviosa restrictiva, tenía que existir amenorrea. Hoy en día ya no es necesaria. Y por otra parte, nos permite especificar si es solamente restrictiva, que quizás es la que más la gente popularmente conoce, o bien purgativa. Eso quiere decir
que chicas o chicos, hablo muchas veces en femenino porque son mucho más frecuentes en mujeres, chicas que están restringiendo la alimentación y que además tienen vómitos, pero no existen atracones, sería una anorexia nerviosa purgativa. ¿Cómo es una persona con anorexia nerviosa restrictiva? Cuando la conocemos son personas que sufren mucha angustia cuando tienen la comida delante, ¿no? Y sufren también del estigma social que a veces se ha asociado a esta enfermedad, frivolizando, diciendo, ¿no? Como que son, ellas lo dicen mucho así, dicen, pues parece que somos chicas que solo queremos estar delgadas, pues es mucho más complejo que esto, ¿no? Es que el propio tratamiento, que en estas niñas en un primer momento va a ser la comida, es lo que más miedo les da, con lo cual eso dificulta mucho el manejo de la enfermedad. ¿Y qué es la anorexia nerviosa típica? Quizás esta entidad es más desconocida. Hemos visto desde el confinamiento que es una de las entidades que más está cambiando, tanto su incidencia como las consecuencias que tiene. La anorexia nerviosa típica son como la anorexia nerviosa restrictiva, pero no se cumple el criterio de peso. Suelen ser chicos o chicas que parten de una obesidad o de un sobrepeso y que pierden bastante peso en poco tiempo. Esto tiene unas consecuencias para el cuerpo tremendas, exactamente igual que una desnutrición por una anorexia nerviosa restrictiva. Pero además se une un doble estigma. No solamente tengo una anorexia nerviosa, sino que encima físicamente no se me reconoce como tal. ¿Por qué? Porque no tengo la visión que la gente está acostumbrada de una desnutrición. Son niñas que pueden tener un índice de masa corporal normal o incluso alto. Es muy importante entender que los trastornos de la conducta alimentaria no se denominan trastornos de infrapeso ni trastornos de sobrepeso, porque lo principal no es el peso. El peso es una consecuencia de las conductas que tienen que ver con el propio trastorno, pero la emoción, lo que acaba generando la conducta es la angustia o el miedo de esos pensamientos distorsionados previos, con lo cual las pacientes con una anorexia nerviosa típica pueden estar sufriendo igual, más o menos. No es una variable que asociada a la gravedad el número, el peso, ¿sí? ¿Y qué es la bulimia nerviosa? La bulimia nerviosa, sobre todo diferenciándola de la anorexia nerviosa purgativa, se caracteriza por la presencia de atracones. Y es muy importante entender qué es un atracón, porque en estas pacientes tomarse 3 manzanas puede ser descrito como un atracón, y eso no es necesariamente un atracón. Es la ingesta en un periodo determinado de una cantidad de alimentos que claramente es considerada superior por la mayoría de personas y que asocia, y este punto es muy importante, una sensación de falta de control. Es decir, yo querría parar, pero no puedo. Además, posteriormente tienen comportamientos que son compensatorios, inapropiados y que no se producen de forma aislada, sino de forma recurrente. Y existe también una autoevaluación negativa sobre la imagen. En bulimia nerviosa es muy frecuente que existan de forma comórbida otras conductas impulsivas en relación a, bueno, pues a este mecanismo más impulsivo de gestión como puede ser el vómito o el ejercicio compulsivo. ¿Y cómo se diferenciaría el trastorno por atracón de la bulimia? En el trastorno por atracón existen estos atracones que hablábamos antes, asociando lo que podéis ver en el criterio B, pero no hay conductas que lo compensen, lo que no significa que el atracón no genere mucho malestar emocional. De hecho, suelen ser pacientes que hablan, que a veces incluso les cuesta reconocer el atracón, que sienten mucha vergüenza, que se sienten muy culpables por lo que está ocurriendo y que además muchas veces el entorno les dice esto se soluciona dejando de comer y para ya de tener atracones, ¿no? Como una exigencia de cambio muy grande a nivel social. Luego tenemos el trastorno de evitación-restricción de la ingesta de alimentos. El trastorno de evitación-restricción de la ingesta de alimentos aparece en la última versión del DSM-5, o sea, en el DSM-5, y son trastornos de la conducta alimentaria con 3 características. Va a haber un grupo de pacientes inapetentes, que siempre han tenido más dificultad para la alimentación, que no suelen tener apetito. Un grupo más selectivo, estos niños que, por ejemplo, solamente comen pues un zumo de una marca determinada, que rechazan grupos alimentarios completos, que rechazan distintas texturas. Y luego vamos a tener otro grupo que está muy relacionado con los trastornos de ansiedad, con fobias a distintos tipos de alimentos.
Esto, por ejemplo, y os sonará de alguna persona que conozcáis, pacientes que se han atragantado y tienen un miedo desarrollado a volver a atragantarse y rechazan la alimentación. Para ser diagnosticado de TERIA tiene que existir un deterioro psicosocial y un deterioro nutritivo significativo. Incluso pacientes que son dependientes de pues, formas complementarias como tipo batido o tipo incluso sonda nasogástrica, ¿no? En casos muy graves. Este trastorno es frecuente que se dé en el contexto de los trastornos del neurodesarrollo, que seguro que mañana pueden ampliar los compañeros, ¿no? Es frecuente en estos niños, por ejemplo, con autismo, que rechazan ciertas texturas o ciertos sabores o que se vuelven muy rígidos en cuanto a la alimentación. Y ahora vamos a ir viendo cada una de las complicaciones médicas. Las complicaciones médicas se relacionan con la restricción alimentaria o bien con la presencia de conductas compensatorias en los demás trastornos que hemos ido viendo. Vamos a empezar por las cardiovasculares. Si veréis que hay dos grupos, he puesto como un cuadro naranja, que es lo que nosotros nos encontramos en el centro de salud mental o en el hospital, y otro cuadro verde que es quizás por lo que más os podrían preguntar en una farmacia y que pueden ser señales de alarma para poner el ojo en qué pueda estar pasando en estos o estas pacientes. Podemos tener una disfunción sistólica, es decir, de la función eyectiva del corazón, ¿no? Que puede estar fracasando porque tiene una depleción de volumen circulante, porque no están aportando suficientes líquidos, porque hay una deshidratación, porque hay una desnutrición. Puede existir incluso un prolapso de la válvula mitral, ¿no? Los tejidos pierden mucho su consistencia, la musculatura, y acaba habiendo muchísimos defectos que ya no solamente son funcionales, sino que también son defectos estructurales. Y también es frecuente en estos pacientes la presencia de derrame pericárdico, y en este grupo va a ser especialmente relevante bajar la actividad física. ¿Qué podemos encontrar? Pacientes que entran a la farmacia, que se miden las constantes vitales y tienen bradicardias incluso de 35 latidos por minuto, de 40 latidos por minuto, de 50. Yo recomendaría, ¿no?, que cuando hay una bradicardia, sobre todo en una persona que nos llama la atención, pues que podamos hacer alguna pregunta acerca de si ha existido cambios en el peso, si ha existido cambios en el menú, etc. Pueden cursar también con hipotensión. Es frecuente, hemos dicho que hay una depleción de volumen circulante, pues que puede haber una hipotensión asociada. Y os pueden hablar, pues últimamente tengo muchos mareos, o fíjate, he tenido un presíncope el otro día en el trabajo, o me siento cansada constantemente, o me siento constantemente cansada. Bueno, son como marcadores que podemos tener. Las complicaciones gastrointestinales de malnutrición, por ejemplo, un vaciamiento gástrico retardado, que van a hablarnos de sensación de plenitud, nos van a decir, es que ahora con poquito que coma enseguida me lleno, ¿no? O se me ha hecho pequeñito el estómago, que te cuentan a veces. Va a cursar con estreñimiento, va a cursar incluso con un aumento de enzimas hepáticas. Y una de las cosas más desconocidas a veces, que es una dislipemia. Es muy frecuente que los pacientes desnutridos tengan una hipercolesterolemia ansoanalítica y pueden acudir a la farmacia buscando soluciones para esa hipercolesterolemia y que incluso esté mal contextualizada porque no se haya visto este contexto de desnutrición, ¿no? Para nosotros es bastante frecuente que acudan niños o niñas a los que les han recomendado pues una dieta baja en colesterol por una cifra aislada de colesterol elevado, ¿no? Van a buscar soluciones para el estreñimiento, ¿no? Esto cuando hablamos con compañeros, pues estas pacientes que piden tanto pues medicación laxante, medicación para las deposiciones y que podamos decir, oye, últimamente me llama la atención que compras mucho este producto, no sé si tienes alguna dificultad, que te podamos ayudar, ¿no? Hacer un acercamiento empático. Y luego también son pacientes que se suelen quejar de dolor abdominal difuso, ya sea a consecuencia de los propios cambios alimentarios, como a veces derivado de sintomatología ansiosa, que es comórbida a todo esto, ¿no? Las alteraciones hidroelectrolíticas. Estas alteraciones son muy graves y potencialmente fatales. Estas pacientes que tienen vómitos compulsivos, incluso de 5 vómitos al día. Os pongo aquí el signo de Russell, que podáis ver en los nudillos de las pacientes, este signo de autoprovocarse el vómito de forma frecuente. Y bueno, pues que puedan tener en sus pautas, pues pautada suplementación oral de potasio, ¿no? O que hayan estado tomando diuréticos o laxantes con una finalidad compensatoria.
A nivel renal podemos observar insuficiencia renal, por ejemplo, por deshidratación. Hablábamos antes de los pensamientos distorsionados. En la anorexia nerviosa existen tanto pacientes que beben más agua para sentirse más llenas y tener menos apetito, porque la sensación de apetito supone mucha culpa y uno no quiere aumentar sus ingestas, o incluso que beben mucha agua o que beben muy poquita agua porque llegan a pensar que el agua también engorda, ¿no? O incluso momentos en que llegan a pensar que también la crema hidratante les puede engordar, ¿no? Que son estos miedos y estos pensamientos que decimos tan distorsionados. Entonces pueden tener una deshidratación porque están bebiendo muy poca agua, o incluso edema e hiponatremia, ¿no? Un sodio bajo en la analítica porque estén bebiendo 3 y 4 litros de agua. Claro, poder decir, últimamente es que tengo escapes de orina. No es infrecuente que exista la enuresis en la anorexia nerviosa, o que acudan a la farmacia para hacerse tiras de orina repetidas por estas poliurias constantes que tienen y no ver que está relacionado con una ingesta de agua abundante. A nivel endocrinológico son muy conocidas las alteraciones de las hormonas sexuales, que van a tener como consecuencia pues alteraciones menstruales, y que es probable que puedan acudir pues solicitando medicación anticonceptiva o consejo. Y tenemos que tener en cuenta que la menorrea secundaria en una paciente perdiendo peso es muy habitual, y recordad que antes incluso era criterio diagnóstico. Entonces, bueno, lo tenemos que tener en cuenta para poder dar un adecuado consejo desde la farmacia. Además, puede haber una disminución en la densidad ósea, ¿no? Consecuencia de todas estas alteraciones endocrinológicas. A nivel hematológico, también muy frecuente la presencia en las analíticas de leucopenia, ¿no? Pues me ha salido en la analítica que tengo las defensas bajas y no sé muy bien por qué será. Bueno, pues podemos preguntar si ha habido cambios en la alimentación reciente, si está habiendo restricción de tipos de alimentos, de cantidad de alimentos. Y luego déficits, ¿no? Que veremos de todo tipo, de hierro, de vitamina D, de vitamina B12. Y aquí pueden venir con pauta de suplementos vitamínicos o alimenticios, o incluso haciendo preguntas, ¿no? Respecto a sus resultados. Y a nivel sistema nervioso, pues en la anorexia nerviosa y en todos aquellos procesos que hay una desnutrición, podemos encontrar en la resonancia magnética incluso datos de atrofia cerebral. Podemos encontrarnos apatía, cansancio, incluso convulsiones, sobre todo en pacientes con muchos vómitos. Pueden quejarse de frío en pies y manos, de hormigueos en pies y manos, de dificultad para concentrarse en los estudios, incluso algunas a pesar de mejorar su rendimiento académico, pero que en el pensamiento abstracto pues puedan estar menos concentradas. ¿Por qué? Porque son 24 horas pensando en comida, pensando en la imagen corporal. Puede ser un pensamiento que afecta muchísimo a su desarrollo diario. Y claro, hemos hablado de las comorbilidades médicas, hemos hablado de las complicaciones que puede haber, pero no nos podemos olvidar que los trastornos de la conducta alimentaria en más de un 50% de los casos cursan con comorbilidad psiquiátrica. Es decir, estos pacientes pueden tener un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno obsesivo compulsivo, incluso autismo, que es una relación que cada vez se está estudiando más, un trastorno de personalidad, un trastorno por abuso de sustancias. ¿Por qué es importante? Me paro aquí porque muchas veces pueden llegar con pautas farmacológicas complejas en la farmacia, y ahí va a ser muy importante lo que nosotros digamos o cómo entendamos el tratamiento para poder colaborar en la adherencia terapéutica, y no al revés, ¿no? Que sea una paciente que pueda acabar dudando de su tratamiento y disminuir la adherencia terapéutica, ¿no? Y ahí también transmitiros que tenéis un papel muy importante en todo esto. Y ahora ya, si sabemos ya que es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cómo se trata un trastorno de la conducta alimentaria? Pues si hemos insistido tanto en las complicaciones médicas, tiene que ver con que es muy importante tener claro que es imprescindible que exista una estabilización médica. Electrocardiograma, analítica sanguínea, tomas de talla, de peso, constantes vitales. Y esto nos va a permitir determinar la gravedad. Esto, junto con la psicopatología, nos dirá si existen o no criterios de ingreso urgente. ¿Qué son los criterios de ingreso urgente? Todas aquellas situaciones que ponen en riesgo de forma inmediata la vida de la paciente, y eso requerirá que el tratamiento sea en un ámbito hospitalario cerrado.
Que no hay criterios de ingreso urgente, entonces tendremos que hacer un tratamiento con una doble pata. Nunca nos podemos olvidar de estas consecuencias que tienen las conductas asociadas al trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, no nos podemos olvidar de monitorizar el peso, las constantes vitales y de estar pendiente de la presencia o no de comorbilidades, tanto médicas como psiquiátricas. Y ya ahí asociaremos la terapia, ¿no? La reestructuración cognitiva, la cognitivo-conductual, la FBT, ¿no? Luego veremos cuáles tienen más y menos evidencia. Pero es muy importante que no nos olvidemos de que, por otro lado, es que se puede morir, es que puede tener unas consecuencias físicas muy importantes. No podemos dejar solamente la parte emocional y de pensamientos y olvidarnos de estas consecuencias físicas tan importantes. ¿Y qué se trata, no? Bueno, pues los factores predisponentes es importante conocerlos, pero es verdad que una vez establecido el trastorno de la conducta alimentaria no se los podemos cambiar. Podemos conocerlos, pero no los podemos cambiar. El factor precipitante que ya haya tenido lugar nos va a servir para entender mi trastorno de la conducta alimentaria, pero tampoco ya lo podemos cambiar. Pero sí hay algo en lo que podemos intervenir, que son los factores perpetuantes o mantenedores de la enfermedad. Y antes hemos hablado que ahí es muy importante el mantener un bajo peso o el mantener conductas patológicas. Ahí es donde vamos a tener que incidir, además de el estilo comunicativo que haya en la familia, la forma en que la persona, ¿no?, establece y conoce sus formas de afrontamiento, bueno, poder ir entendiendo y hacer esta reestructuración tanto de pensamientos como de acompañamiento emocional. Bueno, en esta imagen quería transmitir pues cuáles son esas alteraciones, ¿no?, en el estilo y en el ritmo alimentario. ¿Por qué? Porque eso es lo que a veces os pueden, ¿no?, alguna mamá, papá o incluso pacientes más mayores, ¿no?, de cómo comen estas pacientes. Suelen ser pacientes que trocean mucho los alimentos, que intentan mezclar unos alimentos con los otros, que comen en trozos muy, muy pequeños, que tienen mucha angustia cuando se llevan la comida a la boca, que pueden beber mucha agua o poca agua. El tiempo de comida se suele alargar, puede tardar hasta 1 año, o bien incluso ser muy rápido, ¿no? Como esto es un trámite por el que quiero pasar lo antes posible, pero se pierde la naturalidad, la espontaneidad. E incluso pacientes que ya no quieren salir a cenar con los amigos o que no quieren ir a un cumpleaños porque, bueno, pues porque el ser humano se relaciona mucho en torno a la comida y no quiere exponerse a esa situación, tanto al juicio como al hecho de tener que comer, ¿no? Entonces, bueno, que son signos de alarma que podemos tener en cuenta. Y vamos a ir hablando de cómo se tratan farmacológicamente, ¿no? También por ver qué pautas farmacológicas nos podemos encontrar a la farmacia y cuáles, bueno, pues pueden extrañarnos más. Lo primero, ¿cuáles son las intervenciones, ¿no?, con mayor evidencia? Esto está extraído de un metaanálisis del año 2022, con lo cual es muy reciente y podéis ver que, bueno, para la anorexia nerviosa lo que mayor eficacia tiene es el tratamiento basado en la familia. El tratamiento basado en la familia, que es desde el modelo que trabajamos en el Hospital Niño Jesús, es pues el mayor nivel de evidencia para anorexia. Para bulimia nerviosa podéis ver a nivel farmacológico que están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos y luego la terapia cognitivo-conductual. Os daréis cuenta que en anorexia nerviosa no aparece ningún fármaco, ahora hablaremos sobre ello, ¿no? Y luego en el trastorno por atracón sí que, bueno, los antidepresivos, los anticonvulsivantes, que veréis el topiramato, que también se puede usar en bulimia nerviosa. Los nuevos fármacos, ¿no?, que son el Orlistat y la sibutramina, que también están indicados en trastorno por atracón en Estados Unidos, y la lisdexamfetamina, que veremos que desde 2016 la FDA ya lo reconoce para trastorno por atracón y ahora podemos empezar a ver distintas pautas con este fármaco. Pero realmente para la anorexia nerviosa no existe un fármaco con indicación para los síntomas TCA o los síntomas generales. Esto ¿quiere decir que ninguna niña con anorexia pueda tener un tratamiento farmacológico? No, ni muchísimo menos. Las pacientes con anorexia es bastante frecuente que tomen distintos tratamientos, ya sea como ansiolítico para poder enfrentarse al tratamiento que va a ser la alimentación o porque tengan adjunta una comorbilidad psiquiátrica, si bien no van a cambiar directamente la sintomatología nuclear. Y os añado aquí lo de la lisdexamfetamina, que es el único medicamento que está aprobado por la FDA para el trastorno por atracón.
Luego la guía NICE de 2017, ¿no? Desde Inglaterra siempre nos invitan a que podamos pautar un tratamiento multivitamínico en aquellas pacientes que todavía tienen una dieta muy restrictiva y que les es muy complicado aumentar la variabilidad de la ingesta, ¿no? Hasta que puedan tener una ingesta normalizada. Veréis qué es lo que aclara, ¿no? Que la preferencia siempre va a ser a aportar todas estas vitaminas y minerales a través de la alimentación normalizada. En casos muy concretos, sí describe la bibliografía la posibilidad de valorar el tratamiento con olanzapina o aripiprazol a dosis bajas, y esto es importante, en niños y adolescentes con anorexia nerviosa, siempre con una adecuada monitorización. Tenemos que tener en cuenta la situación de vulnerabilidad orgánica en la que estamos y sobre todo también las complicaciones que puedan existir a nivel cardiológico con este tipo de fármacos. Y luego habla de aumentar la investigación porque puede haber datos cruzados en la bibliografía sobre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sobre todo fluoxetina para bulimia nerviosa, risperidona y quetiapina para su uso también en anorexia nerviosa, los antipsicóticos atípicos para su uso en trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos, que esto también está muy relacionado, ¿no?, con la comorbilidad, con autismo y trastornos del neurodesarrollo, y el uso de mirtazapina en pacientes con anorexia nerviosa. En la finalidad de estos tratamientos en ningún caso es conseguir la recuperación ponderal directa, es decir, no es tener un impacto sobre el peso, sino tener un impacto sobre esta sintomatología, ya sea cognitiva o ya sea emocional. Y medicamentos que no se recomiendan para los síntomas primarios serían los inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina, los estabilizadores del ánimo y el bupropión. Y además el bupropión, cuidado porque sí que asocia riesgo convulsivo, ¿no?, en estas pacientes más desnutridas y con vómitos. Y vamos a la microbiota, ¿no? La microbiota, que es un tema apasionante, ¿no?, novedoso, y que en salud mental pues están saliendo nuevos estudios. Si hacemos una búsqueda breve, ¿no?, en PubMed, veremos que todas las investigaciones, bueno, casi la mayoría, son desde 2022 a 2024 y que hay 111 resultados, ¿no?, que con la producción científica que hay hoy en día al minuto, pues es muy poco. ¿Qué tenemos? No hay una recomendación todavía específica en las guías de práctica clínica sobre el uso de preprobióticos en los trastornos de la conducta alimentaria. Sí que es verdad que, por ejemplo, existen estudios en autismo que hablan de que aquellos pacientes con una mayor restricción alimentaria se observan colonias menos variadas en la microbiota intestinal de estos pacientes. Viendo que está asociado a la restricción, se postula si pacientes con dietas restrictivas pudieran tener también menor variedad en la microbiota intestinal y si pudieran beneficiar del uso de preprobióticos. No se ha podido todavía formular una recomendación definitiva y se considera un tema que requiere investigación adicional, como veis desde los artículos de 2023 y 2024. Sí que os he intentado escribir las cepas que pudieran asociarse en casos de comorbilidad muy intensa. Pacientes que tengan mucha ansiedad o que tengan un episodio depresivo grave, pues pudiéramos plantearnos probióticos, bueno, pues de estas familias que pongo aquí. ¿Y cuál es la relación entre la alimentación y el trastorno de la conducta alimentaria? Es decir, ¿qué tipo de restricción existe? En los trastornos de la conducta alimentaria puede haber restricción por cantidad de alimentos, pacientes que empiezan a comer menos cantidad, o de tipos de alimentos. Y estamos en la época de TikTok, de Instagram, de redes sociales y de que todos los expertos están en Instagram, en TikTok, dando recomendaciones de qué alimentos restringir, ¿no? Y es muy importante porque estas pacientes desarrollan, ¿no?, sintomatología muy obsesiva en la lectura de etiquetas, en cualquier cosa, ¿no?, que vean que pueda llevar algo, pues ya es un problema, ¿no? Y acaban limitando todos los alimentos hasta ver negativas a la ingesta de agua, de manzanas, de todo tipo de alimentos, ¿no?, porque se convierte en un pensamiento distorsionado. Y pongo esto porque al final quizás debemos replantearnos qué significa saludable, y si miramos directamente la descripción de la palabra saludable, la definición es que sirve para conservar o restablecer la salud corporal. Pues en un estado de desnutrición, pues parece que casi cualquier alimento nos pudiera servir para conservar o restablecer la salud corporal, ¿no? Estamos hablando de recomendaciones en una población muy vulnerable, que no se beneficia de recomendaciones muy rígidas, donde los alimentos se consideran buenos o malos con unas referencias muy dicotómicas.
Hoy en día tenemos muchas campañas para la prevención de la obesidad y eso hace que a veces agrupemos los alimentos en más o menos saludables, pero hay que tener cuidado de la audiencia a la que nos dirigimos porque estos pueden ser, ¿no?, un factor precipitante también en pacientes con una vulnerabilidad para, por ejemplo, una anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa. Es importante en prevención, y eso lo dice la APA, ¿no?, desde 2016, que siempre nos focalicemos en cambiar estilo de vida y no tanto en los cambios ponderales, ¿no?, como que el peso no sea en lo que nos focalizamos. Y bueno, desde las recomendaciones desde la farmacia sí que me gustaría hablar, bueno, de cómo dirigirnos a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Nos debemos acercar desde la empatía, desde acompañar, desde no juzgar. Son pacientes que ya les juzga todo el mundo. Y sí que recomendaría pues evitar comentarios, ¿no?, acerca del físico, el qué guapa estás ahora que has recuperado peso o qué guapa estás ahora que has bajado de peso, porque cualquiera de estos dos comentarios puede tener consecuencias. No banalizar ni minimizar, bueno, esto no pasa nada, come un poquito más, ya verás que no pasa nada. Pues no, son trastornos graves que conllevan sufrimiento. Preguntar siempre desde la curiosidad, si no sabemos cómo acercarnos, pues siendo curiosos. Oye, no sé, me llama la atención que últimamente tomes tanto de esto, no sé si crees que te puede ayudar de alguna manera, ¿no? Y siempre recomendar, y si no sabemos qué hacer, pues derivar, ¿no?, al médico de atención primaria y que se pueda hacer un control. ¿Qué señales de alerta podemos ver? Las compras repetidas de diuréticos y laxantes, que acuden a pesarse frecuentemente. Y sí que me gustaría señalar hoy, ¿no?, que estamos aquí en atención a la compra de fármacos por menores, ¿no?, porque nosotros nos encontramos mucho en urgencias pacientes, pues que estos pacientes tienen mucho sufrimiento y conlleva un riesgo de suicidio elevado. Y a veces hay medicamentos que no van con receta porque son dosis aparentemente bajas, pero ya se lo saben todo y hay un riesgo acumulativo y, bueno, que podamos estar un poco atentos a esa venta a veces a pacientes menores de edad, ¿no? Y si existen o no, pues bueno, pues formas de tener una derivación a atención primaria o recomendar una derivación a salud mental. Siempre centrar las recomendaciones en hábitos de vida saludable, ¿no?, y que pueda haber un equilibrio. Quizás no es tanto alimentos buenos o malos como de mayor frecuencia de uso y de menor frecuencia de uso, pero el problema no es el alimento, sino el uso que hagamos del alimento. Y bueno, hasta aquí lo que quería contaros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Andrea, por tu magnífica exposición que ha sido muy, muy clarificadora. Vamos a dar paso a la segunda ponencia, prevención, consejo y acompañamiento desde la oficina de farmacia. La va a impartir nuestra compañera Loreto Pérez Pérez, que es vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara. Es grado en nutrición humana y dietética y tiene consulta de nutrición en clínica de especialidades médicas en Guadalajara. Loreto, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a Aquilino por invitarme a participar en la Semana Farmacéutica. La verdad que siempre es un honor venir a esta casa. Y bueno, yo después de la exposición de Andrea, que ha sido una exposición pues que nos ha dejado bastante claras bastantes cosas, yo lo que pretendo a todos es poneros alerta en la oficina de farmacia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la oficina de farmacia? Lo he titulado Prevención, Consejo y Acompañamiento, que luego explicaré por qué lo he clasificado así. Pues yo creo que nosotros tenemos una visión muy importante, ¿no?, que es prevenir. Podemos prevenir los trastornos de conducta alimentaria en la farmacia. Cuando tú miras en PubMed a ver qué hay de oficina de farmacia y prevención, realmente no hay ningún estudio que cuente con nosotros. Siempre se ha contado en los colegios, se ha hecho programas en alumnos tanto de primaria como secundaria y en centros de salud. Y el resultado era que sí, que los jóvenes conocían muy bien la alimentación, los hábitos alimentarios, pero ellos luego no modificaban a largo plazo estos hábitos. Según Canals, en el 2022 clasifica prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria sería para población general o grupos con mayor presencia de los factores de riesgo. La prevención secundaria, alto riesgo de padecer la enfermedad por presentar algún factor de riesgo o un inicio de enfermedad sin síntomas evidentes.
y hace falta un rápido diagnóstico para que cuanto antes se diagnostica la enfermedad puede tener una evolución más corta, y luego la prevención terciaria es para evitar esos factores de mantenimiento, ¿no? Un sujeto que ya presenta la enfermedad y se previenen las complicaciones y cronicidad. Yo la verdad que me he permitido el lujo de cambiar de esto visto para la oficina de farmacia. Entonces, ¿qué podemos hacer en la farmacia? Pues la prevención primaria la he traducido a prevención. La prevención secundaria la he traducido a consejo. Y la prevención terciaria a acompañamiento. Eso es propio mío. Entonces, respecto a la prevención primaria, prevención en la oficina de farmacia, nosotros tenemos una misión muy importante porque la prevención empieza desde niños, no empieza solo cuando los niños son adolescentes. O sea, el trabajo empieza desde la infancia. ¿Y qué podemos hacer? Pues en nuestros clientes que empiezan con niños, que empiezan a contarnos cosas sobre la alimentación en la familia, con los críos que no comen, pues tenemos que decirles claramente estos consejos, que los padres deciden lo que se come. Cada vez vemos más en nuestras farmacias que los padres dicen, bueno, a ver lo que quiere comer hoy. No, los padres deciden lo que se come, porque somos los que nos encargamos de alimentar a nuestros hijos. Que hay que enseñar buenos hábitos de alimentación desde pequeños, y para eso es fundamental que comamos en familia. Nuestros hijos comen lo que ven, no lo que les decimos. Y sería bueno que comiesen en familia, por lo menos una vez al día. Aunque tenemos todos una vida muy estresada y no nos da la vida, por lo menos uno de los padres debería comer o los abuelos mismos, debería comer con los niños, pues que aprendiesen los buenos hábitos alimentarios y para saber que hay que comer de todo. Es fundamental que la mesa no sea el lugar donde se discute, pero eso desde niños. En la mesa no se discute, en la mesa se habla, se conversa. Es importante no excluir alimentos. Hay que explicar el consumo de frecuencia adecuado. Cada vez notamos más cuando damos en la farmacia caramelos que nos dicen los padres, no, si tiene azúcar no le des, que no toma azúcar. Pues bueno, a ver, nosotros no somos quien para juzgar, pero por ejemplo, esos hábitos en que los niños no les dejan comer nada de azúcar, en la adolescencia no sabemos si creerá el efecto contrario, que creerán probarla porque ven que sus amigos toman azúcar y no les ha pasado nada. Debemos de explicar que tienen que ser menús variados, no solo comer lo mismo. Establecer horarios de comidas regulares. Es muy típico que si el niño no quiere comer, pues luego el padre o los abuelos dicen, ay, como no ha comido nada, le compro unas patatas y luego a la hora le compro una chuche y luego a la hora le doy un poco chorizo. No, se come a las 3, se merienda a las 6, hay que dar regularidad a esos horarios porque así aprenden a comer. Importante cocinar en casa. Cada vez me estoy encontrando más gente de unos 30 años que la primera consulta tenemos que hablar de homenaje de la cocina. La gente no quiere cocinar en casa, llama a determinados compañías que se encargan de traer los alimentos a casa y no cocinan. Los niños tienen que aprender que en la casa se cocina, tienen que aprender a comprar, tienen que verlo como una normalidad y luego, claro, comprar alimentos frescos, no ultraprocesados, eso de compro y meto en el horno, en el microondas, no, los niños tienen que aprender a saborear los sabores de los productos naturales, luego típico en nuestras farmacias, vamos a empezar las dos la dieta, la madre y la hija. Pues no, la dieta, las madres, yo siempre cuando vienen a la farmacia digo, no haces dieta, te estás cuidando, ¿verdad? Porque no, las hijas no pueden estar con las madres no pueden pretender tener mejor tipo que las hijas. Las niñas son niñas y cada vez vemos más en las farmacias que las madres y las hijas hacen dieta a la vez. Eso es un factor de riesgo. Y luego también vigilar ahora, sobre todo después de la pandemia, se da mucho el caso de que los adolescentes vayan al gimnasio. Y en los gimnasios luego tienen el entrenador personal. Pues a veces estos entrenadores personales les inculcan conocimientos de alimentación que desde luego no son los más correctos. Por ejemplo, otra forma de prevención, de prevenir en la oficina de farmacia es cuando nos piden diuréticos o laxantes. Hacer una buena entrevista. ¿A qué me refiero? Pues preguntar pues, por qué lo vas a usar, pues por qué quieres un diurético o cuánto tiempo usas un laxante. En el caso que no lo tengamos claro, siempre es bueno recomendar probióticos, porque es una forma que siempre le va a ayudar y vamos a evitar que caigan en el exceso de usar los laxantes. Y en los casos que lo requieran, si vemos riesgo de que puede estar ingiriendo excesiva agua, pues no, pero muchas veces aparece el estreñimiento porque no se ingiere suficiente agua.
Luego es la típica pregunta de dame algo para adelgazar, ¿no? Pues primero, hombre, preguntar por qué enfermedades tienes, de qué tratamientos tienes, si es hipertenso, colesterol, hay muchas veces que tienen tratamientos que no les podemos dar nada. Y hacer una buena entrevista otra vez, ¿no? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué tipo de dieta haces? ¿Por qué dices que has engordado? Hay que hablar siempre de nutrientes y no calorías. Yo siempre digo que no es lo mismo que 200 calorías de lentejas que 200 calorías de bollos de chocolate. Desde luego el nutriente no es el mismo. Es explicar y dejar bien claro que esas pastillas no hacen milagros. Esas pastillas pues le van a ayudar, pero desde luego la que va a perder peso o la que se va a cuidar es ella. Luego, básico, que esto cada vez es una cosa que se ve más. No hay planificación en las casas, se come cualquier cosa, es muy típico, ¿no? ¿Y tú qué comes? Va, según llego a casa, cualquier cosa. ¿Y qué es cualquier cosa? Pues si le pones nombre, es queso, es embutido, es chocolate, nunca son lentejas, ni verduras, ni acelgas. Y luego, insistir en cocinar en casa. No hay que ser masterchef. Nuestras madres no tenían tanta información y la verdad que estábamos todos muy bien nutridos. Y luego comer de todo. Es importante comer de todo. Lo que importa es la frecuencia. No se puede comer todos los días. Un bollo, pero bueno, si es un cumpleaños puedes comer una cantidad pequeñita. No hay que hacer prohibiciones. Las dietas restrictivas carecen de muchos nutrientes y puede aparecer la desnutrición. Hay mucha gente normopesa y que está desnutrida. Y luego yo siempre digo que la restricción lleva al atracón y a la larga un aumento de peso. En caso de que alguien te cuente, porque nosotros tenemos en la farmacia, seguro que todos conocéis el perfil, mujeres de 30 y tantos años con hijos que trabaja, que llega por la noche y en cuanto acuestan los niños, come lo que no está escrito. Pues insistir en hacer 5 comidas al día, comer cada 3 o 4 horas para que la siguiente comida no llegue con hambre y así conseguimos controlar a veces ese atracón. Hombre, si no es solo eso y hay algún otro problema de ansiedad, pues deberíamos de derivarla. Pero a veces simplemente controlando un poco la ingesta y haciendo una ingesta pautada y controlada, esos atracones de final del día se suelen controlar. La regularización de horarios es básica, cada vez se come peor, no se desayuna, luego se toma algo a las 12, que suele ser Coca-Cola con otra cosa, y luego ya llegas a casa a las 9 y cenas todo lo que hay en la nevera. Las cenas deben ser ligeras y debemos decir que lo que favorece también es que el sueño es muchísimo mejor, hay menos problemas de reflujo, ayuda muchísimo al descanso. Y luego en caso de ansiedad o en caso de que no pueden dormir, pues no siempre tenemos la fitoterapia. He puesto esta foto que está en una farmacia de Guadalajara, en la de María Dieguez, y me encanta, ¿no? Porque a veces nos quedamos con lo primero que nos dicen y no entendemos lo que está pasando y si hacemos alguna pregunta más nos damos cuenta que el problema es otra cosa que lo que el paciente nos está contando. Luego, otra forma de prevenir es que lo hacemos todos en la farmacia, y yo ahí soy la primera de decirlo de qué guapa estás, has adelgazado y estás guapísima. Pues esos comentarios tenemos que evitarlos y aquí la mea culpa también para mí, que te veo más alegre, te veo más contenta, que bien tienes el pelo, tienes mejor la piel, pero lo de guapa y delgada intentemos eliminarlo. Y luego otro comentario que veo en la consulta, que ahí lo veo desde fuera y que me imagino que llegará también a los médicos, es, pues tengo una amiga farmacéutica o mi farmacéutico que me llevo muy bien con él, me ha dicho no sé qué. Cuando damos un consejo de farmacéutico llevamos bata blanca y tiene que ser un buen consejo, no un consejo de amigo ni un consejo de bar. Tiene que ser un consejo científico, porque a veces te dicen, ay, pues mi amiga que es farmacéutica me ha dicho que ella come no sé qué y es muy bueno. Pues no, eso no es un consejo de farmacéutico, es un consejo de amigo y tenemos que tenemos que saberlo distinguir, porque no os podéis imaginar la trascendencia de esos consejos farmacéutico-amigo a dónde llegan, que se agarra cuando uno le interesa todo. El segundo punto es el consejo desde la oficina de farmacia. Bueno, aquí ya nosotros podemos detectar que hay un riesgo o que el paciente ya ha debutado con la enfermedad. Entonces aquí las cosas cambian, son más serias. Los objetivos son aclarar mitos y errores en la alimentación. El tema de Instagram, TikTok está llevando a un totalmente
la gente está muy desorientada en cuanto a la alimentación. O sea, a mí me viene gente a la consulta, gente con muchísima formación, que dice, es que ya no sé lo que tengo que comer y lo que no tengo que comer, no os podéis imaginar. Entonces, nosotros tenemos la misión, porque estamos tan cerca de la gente, estamos tan abiertos, conocemos a nuestros pacientes, tenemos la misión de aclarar esos mitos. Y luego, además, a veces, a ver, cada uno tenemos nuestras costumbres en casa, pero eso no se cuenta. Nosotros somos farmacéuticos y somos científicos. Luego, lo que hagamos en nuestra casa no lo decimos a los pacientes. Luego explicar lo que son los hábitos saludables, ¿no? Porque, como os digo, Internet y TikTok, es que hábitos saludables es cualquier cosa ahora, no, dejarlo claro, ¿qué es hábito saludable? Y cuando vemos algún riesgo de que puede haber una señal de alarma, pues derivar al médico de atención primaria. O en el caso de que igual veamos que el médico de atención primaria, pues la consulta es muy tarde y veamos que hay otra premura, pues derivar a un psicólogo incluso. Que la ventaja que tiene el COVID, que nos ha dejado dentro de todos los males, es que los problemas de salud mental están muy abiertos. Entonces, nosotros tenemos más capacidad de llegar al paciente hablando de salud mental y los pacientes tienen ganas de contarnos cosas. Hasta ahora era como le dabas la medicina y no había comentarios respecto a la enfermedad. Aprovechemos esta oportunidad de llegar, de la posibilidad que tenemos de llegar al paciente, ¿no? Que a veces estos pacientes están muy solos y muy desorientados. ¿A quién daríamos estos consejos? Pues estos adolescentes y jóvenes que eliminan alimentos. Desde la pandemia, yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero cada vez hay más adolescentes y jóvenes que se han vuelto veganos y vegetarianos. Las madres están desesperadas porque no saben qué hacer, porque encima dicen, pues bueno, quiere ser vegana, pues tengo que cocinar para mi hija. Pues no, si es vegana, pues que aprenda ella a cocinar también. Y luego son veganos, pero cambian la carne por alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿de qué tipo de veganos estamos hablando? Adolescentes y jóvenes que van al gimnasio, tienen un entrenador personal, me he encontrado con varios que han empezado los problemas de conducta alimentaria por el gimnasio y el entrenador personal. Entonces, en los casos que te digan que sus hijos van al gimnasio y tienen entrenador personal, pues sí que hay que controlar un poco qué es lo que le están contando en el gimnasio. Luego, aquellos que tienen obsesión por el ejercicio, exigencia del deporte. Y luego cuando en la farmacia nos comenta muchísima gente que tiene atracones, no todo, a veces es la ansiedad que nos lleva a comer y no todo es atracón, como ha explicado Andrea. Hay atracones que sí que tenemos que derivar y otras veces esos atracones son por ansiedad y simplemente pues pautar cuatro reglas que ya os he comentado antes. Y luego también cuando nos comentas que hacen dietas restrictivas, pues insistir que la restricción lleva al atracón y al aumento de peso. Luego también, ahora que se acerca ya la EBAU, pues estos pacientes que pierden la concentración, que están muy ansiosos, que pierden peso, aquellos que tienen rupturas emocionales y que están ansiosos y no duermen, también estos igual tendríamos que derivarlos al médico de atención primaria. Luego adolescentes impulsivas y con falta de autoestima, cuando hay continuos referentes a la imagen corporal y también aquellas que vienen con ropa muy grande intentando ocultar algo. Y luego no hacer comentarios de qué guapa estás, desde que has engordado o adelgazado. Esto lo repito todo el rato porque es que yo creo que es una cosa que caemos todos en la farmacia. Hay un cribado diagnóstico que se dice SCOFF, que me gusta mucho porque son 5 preguntas, ¿no? Y son 5 preguntas muy sencillas que con 2 puntos solo ya indica que hay un riesgo de trastorno de conducta alimentaria. Que esto nos puede venir muy bien cuando tenemos sospecha de que vemos algo raro. La sensibilidad es del 100% para anorexia nerviosa y bulimia, la especificidad del 85% y el 80% para bulimia nerviosa y da un menor del 10% de falsos positivos. La versión española, fijaros, son 5 preguntas súper sencillas y ya con 2 ya nos dice que hay que tener cuidado. Que si tiene la sensación de estar enfermo porque siente el estómago tan lleno o está incómodo, si está preocupado porque siente que tiene que controlar cuánto come, si ha perdido recientemente más de 6 kilos en un periodo de 3 meses, si cree que está gorda aunque los demás le digan que está demasiado delgado y si diría que la comida domina su vida. ¿Veis cómo son 5 preguntas que son fáciles de aprender y con que ya te responde a 2, pues igual hay que evitar de venderle laxante o venderle pastillas para adelgazar o si crees que debes, pues enviarle decirle que pida cita a su médico de atención primaria.
Luego otro consejo es no hay alimentos ni buenos ni malos, ¿no? Fomentar el sentido crítico. No sé si os ha pasado que a veces dicen, no, si tomo unas galletas de avena y dices, pues mira, vamos a mirar la etiqueta, pues lleva el 5% de avena. Entonces, que cuando compren algo, que miren bien las etiquetas, que todo depende de la frecuencia de su ingesta, que no hay que criminalizar ningún alimento. Hombre, sí, evitar los ultraprocesados, eso sí, porque hay que cocinar en casa, pero no es ni el pan malo, ni la... Bueno, es que me decía mi frutero que me preguntaba que a ver qué naranja tenía menos, qué manzana tenía menos azúcar. Yo creo que, bueno, hay que tener un poco sentido común. Luego, no hablar de calorías, solo de nutrientes, evitemos la palabra calorías. Yo siempre digo que las calorías era un tema de los 80, ahora hablamos de alimentos, de nutrientes. No emitir juicios en la pérdida de peso, influyen muchos factores. El normopeso no es igual a salud y obeso no es igual a que come mal. Entonces, esto nosotros tenemos que, cuando tenemos la bata blanca, tener claro esos conceptos. Y luego hablemos siempre de peso saludable, porque la gente se pesa en la farmacia y te viene con el ticket y te dice, ¿cuál sería mi peso ideal? Bueno, entonces ahí dejarlo claro, no, es tu peso saludable, con el que tú te encuentras bien de salud, con el que tú puedes hacer una vida normal y con el que tú puedes funcionar. No hay peso ideal. Luego depende también de muchísimos factores. La dieta restrictiva, recordar que carece de muchos nutrientes, o sea, ahora se pone la dieta keto, el ayuno intermitente, bueno, pues decir que hacer una dieta restrictiva, pues que hay muchos alimentos que hay que tomar y que hay que tomarlo todo. Y que luego, además, después de una dieta restrictiva, viene una ganancia de peso y atracones. No generar culpabilidad. A esto me refiero a que te dicen, jolín, es que fui al cumpleaños de no sé qué y me tomé una tarta de chocolate. Y dices, bueno, te sentó bien, dormiste bien, pues ¿para qué te comes tanta tarta de chocolate? Pues no sería mejor que la próxima vez comas menos y así lo saboreas más. O sea, no decir, ah, madre mía, lo que te has comido es. Eso también a ellos les genera culpabilidad, sino el razonar para qué has hecho eso y darle racionalidad para que la próxima vez que se vea en esa situación sepa ajustarse. Hacer 5 comidas al día, evitar los atracones, hablar del hambre emocional. Cuando te dicen, es que cuando acuesto al niño tengo un hambre, digo, ya, y te comerías unas lentejas. Y te dicen, no, dicen, pues va a ser que tienes ansiedad o hambre emocional, ¿no? Eso, para que aprendan a distinguirlo, lo que es hambre y luego el hambre por ansiedad. Y recomendar actividad física, bueno, según los casos, porque si vemos que hay un exceso de querer adelgazar, pues igual recomendar actividad física, en ese caso, igual lo estamos perjudicando. Luego, en cuestión, cuando ya la TCA ya está diagnosticada, pues apoyar un poco a la familia, ¿no? y a los consejos que le dicen en el centro de salud. Normalizar la alimentación y comer de todo, porque ellos empiezan a decir esto no, que tiene, yo qué sé, que tiene mucho azúcar, lo del azúcar sí que te lo miran mucho. No contar nunca calorías, hablemos de nutrientes, decirle que coman cada 4 horas, por ejemplo, que el tiempo límite de la ingesta son 40 minutos para que no mareen la comida, ni la hagan demasiado corta, que pongan en el plato solo lo que no se van a comer, que partan los alimentos según se los come. Como ha dicho Andrea, tienden a desmenuzar la comida. Entonces, si parten y se come, parte y se come, no se parte y luego se come, ¿no? Que es lo que hacíamos igual todos en el comedor de colegio, partir para hacer que habíamos comido. Introducir pan en las comidas, tiene mucha resistencia a tomar pan, entonces decir, bueno, pues empieza por un dedo, que veas que no pasa nada, si te sientes hinchada es normal hasta que tu cuerpo se acostumbre. Lo de beber agua, pues relativamente, si no beben agua, decir que por lo menos tienen que beber 1,5 litros a 2 litros de agua, ni menos ni más, para evitar ni exceso ni defecto. Y luego que en casa no entren productos light, porque son casas en los que suele entrar productos cero calorías, productos light, porque eso no le ayuda a mejorar la enfermedad. El ambiente de la casa, a la hora de la comida, tiene que ser un ambiente tranquilo y agradable. Hay que evitar las broncas y las discusiones en la comida. Pensar que es una enfermedad que a la familia desgasta mucho. Y entonces, aunque os parezca mentira, estos consejos que son siempre lo mismo y repetirlos, a ellos les ayuda, porque a la familia les refuerza. Cuando es un problema corto, todos podemos superarlo, pero cuando hablamos de enfermedades que duran bastantes años, hasta 6 años, imaginaros qué situación de estrés tiene la familia. Entonces, nosotros ahí estamos para apoyar. También decir que no deben de comer solos,
controlar cuando comen, cuando van al baño, por lo menos que tarden 1 hora y media en ir al baño. Tienen que dormir 8 horas, es muy importante el ritmo circadiano para que descansen, tienen que descansar, evitar siempre las comidas fuera de casa hasta que no lo permita el médico. Tener en cuenta que a veces son familias que va incluido ya el problema de la conducta alimentaria. Yo, por ejemplo, tengo un caso de que la madre, para que la hija se anime, la lleva continuamente a comer fuera de casa. Entonces, pues bueno, retirar la báscula en casa y luego decirles que no tienen que hacer ejercicio después de comer. Luego se ponen a recoger la casa, a limpiar. No, que se sienten, que descansen. Después de comer uno descansa y se sienta. No tiene que hacer ejercicio. Cuando ya el paciente ya ha cronificado la enfermedad o lleva más tiempo, pues bueno, nosotros tenemos que acompañar al paciente y a la familia, por eso que os digo, porque son enfermedades que desgastan mucho el entorno de la familia. Repetir los consejos, no importa repetirse, a veces ellos necesitan que les digamos siempre lo mismo. Insistir en hablar de nutrientes, repetir que los alimentos son buenos, hombre, menos los ultraprocesados, que no nos viene bien a nadie. Y luego lo de decirles qué guapo estás, qué guapa estás que se ha engordado o qué guapa estás que se ha adelgazado, no. Por ejemplo, si les van bien los estudios, jolín, qué bien, ¿no? Que has mejorado las notas, que vas bien, o si has vuelto a tener vida social y a relacionarse con amigos, porque algunos no tienen ganas, se meten en su casa, se vuelven introvertidos y vuelven a tener vida social. Oye, pues qué bien, ¿no? Que ya vuelves a salir y qué bien te la has pasado, me alegro mucho, pues cuéntame. Y si están trabajando y están más contentos, pues darle la enhorabuena. Oye, pues también pues has recuperado tu puesto de trabajo, ya verás qué contenta vas a estar, pero no hablar nada a poder ser del físico. Y luego yo repetirme otra vez, ¿no? Pero yo creo que también porque yo lo necesito decírmelo yo. Nunca decir que está más guapa porque ha adelgazado o ha engordado. Y ahora que viene la operación bikini, pues bueno, quería un poco levantar conciencias, ¿no? Fijaros los anuncios que he puesto, uno que es la juventud está dentro de ti, no la envuelvas con grasas. Luego, para adelgazar, Sabelín nunca perjudica. Está en las principales farmacias. Y luego el último que no se ve bien eran los huevos de Tenia, que sabéis que se vendían pues para que pudieses comer todo lo que quisieses y adelgazar. Esto nos parece ahora terrible, pero es lo que se vendía hace, pues no sé, 40, 50 años. Ahora nos ofrecen en la farmacia muchos productos para adelgazar, que no miremos el porcentaje con el que nos quedamos o las ofertas que nos dan, sino que miremos la composición y a quién se lo vamos a vender, porque dentro de otros 30 o 40 años también nos van a juzgar a nosotros de lo que estamos vendiendo. Entonces, pues bueno, esto es un poco la idea de levantar conciencias. Y muchas gracias. Y bueno, pues tenemos ya alguna pregunta. Una pregunta para Loreto es ¿con qué alimentos sanos debemos tener precaución cuando aconsejamos a estos pacientes? Pues a ver, lo que sí que te preguntan muchas veces es, pues tomo galletas integrales o tomo pan integral. Cuidado con estos pacientes porque la fibra les llena y es lo que quieren. Llenarse, toman la fibra, toman el agua, les llena y así comen menos. Entonces, tengamos cuidado con estos pacientes a la hora que, desde luego, hay que tomar pan integral, harinas integrales, ¿no? Lo tenemos todo claro, pero en determinados pacientes, nuestro consejo a veces lleva al abuso. Entonces, estos tipos de pacientes, tú les dices, tienes que tomar pan integral y lo llevan que no veas tú cómo. Entonces, decir, bueno, hombre, a ver, puedes tomar pan integral, pero variar con un pan normal, tampoco tiene que ser todos los días pan integral, porque ellos lo llevan a rajatabla. Ten en cuenta que a veces viene relacionado con un trastorno obsesivo compulsivo, entonces son súper controladores. Muy bien. Pues una pregunta esta vez para Andrea. Dice que si sospechamos un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cuál sería el proceso de derivación para recibir atención sanitaria? ¿A dónde habría que dirigirse? Pues yo creo que si vemos sintomatología, no hablábamos antes de demandas de laxantes, de diuréticos, pacientes que estamos viendo que se vienen a pesar casi a diario, semanalmente, pues que nos podamos acercar, como hablábamos, desde la curiosidad también y preguntar y recomendarles
en un primer momento al menos seguimiento en atención primaria, que puedan pesarles y hacer una gráfica de peso, que puedan hacer un seguimiento de sus constantes vitales y ver cómo están. Y en un segundo término, bueno, pues ahí ver si podríamos, ¿no?, recomendarles que acudan a salud mental y si puede ser, pues es un poco especializado en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no?, para que se pueda hacer este enfoque pues complejo que decíamos y multidisciplinar, ¿no?, que englobe las distintas partes de los trastornos. Pues muy bien, Andrea. ¿Tienes otra pregunta también para ti? A ver. ¿Qué recomendaciones podemos dar a las familias cuando se sospecha un TCA? Qué buena pregunta. Pues yo creo que Loreto lo ha explicado fenomenal en su presentación, ¿no? Todo lo que decía, pues, de las comidas estructuradas, comer en familia, que me parece una recomendación fundamental y que se ha perdido muchísimo. Nos lo encontramos mucho en los adolescentes ahora, sí, que rara vez comen con alguien de su familia. Avisar incluso al comedor del colegio. Oye, me da la sensación de que come menos. ¿Podríais vigilar a ver si está comiendo bien, si no? Poner un poco el ojo en esas cosas. Observar si está dejando de quedar con los amigos, si ya no va a planes porque tenga comida, y lo que hablaba también Loreto, ¿no?, de los cambios en el estilo alimentario, pues que está troceando más y que podamos consultar con el médico de atención primaria. En lugar de dejarlo, consultar, igual la enfermera de atención primaria le puede citar cada 15 días, hacer un control de peso y ver y que podamos actuar a tiempo, que yo creo que eso es lo prioritario, prevenir y actuar cuando aparece. Muy bien. Bueno, pues Virginia San José, por una parte, da las gracias y por otra parte dice que es estudiante de técnico de farmacia, que si nos pueden pasar las presentaciones por correo. Creo que ya hemos explicado que se van a estar colgadas en el canal de YouTube y que va a estar también en nuestro portal farmacéuticos.com de aquí a unos días. Patricia Serrano Fernández nos pregunta que por qué hacer 5 comidas al día evita los atracones si no se producen por una sensación de hambre física. Estar pensando en comer un determinado número de veces al día como una pauta no puede empeorar la situación de estar pensando todo el día en comida y cómo se relacionan con la alimentación. Yo lo contesto. Sí. La verdad que así dicho, sin verlo, puede parecer, pero aquí no. Pero el decir a la gente que coma cada 3 o 4 horas, claro, todo esto tiene que ser pautado y regulado. Tú no puedes en el momento decir, tengo que comer, me toca comer. No, tienes que decir, bueno, pues el desayuno va a ser este, la media mañana va a ser esto, la comida. O sea, tienes que planificar lo que vas a comer. Esa planificación y ese saber qué vas a comer después te da muchísima tranquilidad. Parece mentira, pero muchísima gente desayuna, no come, llega a su casa a las 6 de la tarde y hasta que se acuesta está comiendo. Entonces, el tener todo pautado y todo ordenado hace que no tengas ese hambre emocional y eres mucho más capaz de controlarlo. Incluso a veces con una sola infusión, si tú le dices, bueno, cuando te dé ese ataque tomas una infusión, esas que tenemos en la farmacia maravillosas, de tilalpina o cualquiera de Parsiflora, controla muchísimo el hambre emocional y se controlan los atracones. Si hablamos que hay concomitante otra patología de ansiedad o cualquier otra cosa, ya deberíamos de derivar, por supuesto, pero de verdad no os podéis imaginar la cantidad de gente que mal come y que luego llega a casa y se lo come todo, porque una vez que empiezas sin hambre, pero luego cuando empiezas ya no tienes fin. Muy bien. Irma Felipe Fernández, buenas tardes, Irma. Nos pregunta que qué tipo de terapia psicológica utilizáis en las personas ingresadas. Pues qué buena pregunta, la verdad, esa es toda para mí. Pues en el Niño Jesús, lo primero, cuando una persona está ingresada, tenemos que focalizarnos en lo que hemos hablado de los factores mantenedores. Entonces, gran parte del trabajo va enfocado a la recuperación ponderal, porque estamos hablando de un momento muy, muy agudo donde está en riesgo la vida, si no, no tendría criterios de ingreso. Entonces, ahí, sobre todo, es una terapia de modificación de conducta para intentar conseguir que estas personas puedan volver a tener una dieta lo más variada posible y que puedan mantener un peso mínimo saludable
estable para poder hacer el tratamiento de forma ambulatoria. Además, en nuestro hospital hacemos tratamiento basado en la familia y luego vamos haciendo, pues dependiendo ya del perfil del paciente, de los problemas que puede tener, de las comorbilidades, terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal, cosas más concretas para cada uno de los pacientes y siempre individualizado, ¿no? En este momento que siempre hacemos medicina pues individualizada, ¿no? Y personalizada con las necesidades de cada uno. Muy bien. Cristina Naranjo Díaz tiene algunas preguntas. La primera es para Andrea. ¿Por qué se explica la hipercolesterolemia en estos pacientes? Pues es una muy buena pregunta. Pues al final lo que pasa dentro del organismo en un proceso de desnutrición es que el cuerpo se deteriora para conseguir estos alimentos. Tú no estás aportando las grasas desde fuera, pues las obtiene de dentro. Entonces lo que se obtiene en la analítica es colesterol circulante, pero no es porque tú lo hayas aportado de fuera, sino es porque se ha destruido. Yo les digo que es un marcador al final de destrucción interna. Se destruyen los tejidos y por eso vemos esa cifra, por eso aparece la hipercolesterolemia, pero no porque estemos aportándolo extra por la dieta. Muy bien. Y Cristina Naranjo también pregunta por qué la proporción de hombres en estos trastornos es menor. Bueno, pues en la literatura encontramos el efecto de las hormonas sexuales y se está estudiando mucho también el papel de la menarquia, porque viendo nosotros que se está adelantando la edad de inicio, también estamos viendo que la edad de la menarquia se está adelantando en las nuevas generaciones. Entonces, bueno, se sospecha de esta parte más neurobiológica pura y luego también podemos entender, yo creo, un papel social, ¿no? Yo creo que es distinta la exigencia física sobre la mujer que sobre el hombre y cuando hay una bajada de peso o más aumento de dietas, de ayunos, ¿no? De todo lo que estamos diciendo que favorece la restricción, pues si tú tienes una vulnerabilidad genética, pues tienes más riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Una pregunta muy interesante de Alexia Fernández. ¿Cómo puede el profesional sanitario y o la familia abordar a una paciente con anorexia que no quiere cambiar? Pues al principio no juzgando, ¿no? Yo creo que acercándonos de una forma empática. Entiendo que es absolutamente frustrante también para los profesionales ver que hace falta un cambio ya y que no lo conseguimos. Pero creo que parte de la dificultad que tenemos es que nos cuesta aceptar que es un trastorno mental y que es que lo que le estamos diciendo no lo ve porque tiene unos pensamientos distorsionados. Entonces, a veces desde el acompañamiento, desde la empatía, desde reforzar los mensajes que decía Loreto, ¿no? Desde ser consecuentes, desde mostrar un lenguaje comprensivo, de entender que te está costando mucho, de que no lo estás haciendo y no vivirlo como un ataque, poco a poco ayuda a que la persona pueda ver que no tenemos una intención secundaria, que en su caso es pensar que lo único que queremos es que engorden, ¿no? Y no, que estamos intentando ayudar y que vamos a estar allí hasta cuando llegue el momento, ¿no? De que cambie. Muy bien. Margarita Roy nos pregunta que si la dieta del ayuno intermitente puede ser un desencadenante de un TCA. Si viene un paciente a la consulta de nutrición que la está realizando, ¿la desaconsejarías? Está muy de moda el ayuno intermitente. Todo lo que tenga que ver con ayunar está muy de moda. ¿Verdad? Tremendamente de moda. Pues a ver, si hay riesgo puede ser un desencadenante perfectamente. Es que eso también hay que valorar a quién tienes delante, pero sí que puede ser un desencadenante. Yo he tenido algún caso que no lo saben gestionar bien y empieza muy bien el ayuno intermitente y acaba en un problema. Al final es que el hambre, ¿no? Que ese efecto después del ayuno, ¿no? Hace que todo el rato nuestro cerebro piense en comer, porque si yo no le estoy dando lo que necesita, pues nuestro cerebro nos pone todo el rato casi imágenes de comida, ¿no? Es muy típico que las pacientes que hacen restricción o ayunan nos digan que incluso se conectan a Twitch y ven 24 horas personas comer. Y dices, vamos a ver si tiene miedo a comer, ¿no? Pero es que no piensan en otra cosa. A veces es que el ayuno, lo decía muy bien Loreto, es precursor de un atracón, porque yo estoy todo el rato pensando en comer y al final como mucha cantidad, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Inma Felipe está muy participativa. Inma dice, no pregunta, afirma que el problema fundamental es el no reconocimiento por parte de la persona de padecer TCA. Y también pregunta Inma, ¿cómo se puede manejar esta situación desde la familia? Mandarle todo el apoyo a Inma porque es muy complicado, ¿no? Y son muy buenas preguntas. Realmente, efectivamente, la dificultad siempre es el no reconocimiento de la enfermedad porque uno de los criterios, ¿no? que decíamos es
el no tener conciencia de la enfermedad. Si yo soy consciente de que estoy desnutrido, pues seguramente no actuaría así. Yo les cuento a mis pacientes que soy la médico peor valorada en el hospital, en el sentido de que tú vas a oncología y los pacientes dicen, no hay una quimio mejor, no me puedes dar un poco más de tratamiento, y a mí mis pacientes siempre me piden menos tratamiento, que les baje el menú, que les dé menos comida, ¿no? Porque les da pánico. Entonces, es muy complicado para una persona con trastorno de la conducta alimentaria ver que lo tiene, porque lo que están viendo nuestros ojos no es lo mismo que el suyo. Y ahí es verdad que es muy importante ponernos en esa situación, que te estén diciendo que hagas algo que tú no estás viendo, ostras, pues tampoco es sencillo, ¿no? Es difícil, y poder empatizar y acompañar es muy importante. ¿Y cómo se puede manejar desde la familia? Pidiendo ayuda. Si yo no sé cómo hacerlo, si entramos en una situación que todas las familias entran, ¿no? De ya te prometo que vas a ir a este concierto, pero por favor come, ¿no? Pues te lo hago hervido. Si es que ya el problema llega a un punto que no es la cocción, es que hay un bloqueo tan grande a comer que no es que la persona lo haga porque nos quiera hacer rabiar, sino porque realmente no puede, no es que no quiera comer, es que no puede. Entonces, si no sabemos cómo manejarlo, aunque no sepamos cómo llevar la consulta, pues pedimos ayuda y nos van a poder recomendar cómo acercarnos también a la paciente. Cristina Naranjo, de nuevo, pues os da las gracias y que le han parecido dos ponencias maravillosas. Marian León dice, ¿cómo se podría explicar o aconsejar a los jóvenes de hoy en día, a los que se detecta que empiezan a consumir tabaco o cannabis y su efecto sobre el cuerpo, ya que muchos lo hacen creyendo que van a quemar más grasa? Una pregunta curiosa. Muy curiosa, la verdad. Pues yo diciéndoles que el cannabis y el tabaco no van bien, es conocido, ¿no? Lo que pasa es que lo que creen los adolescentes, hacerles creer que eso es real, depende de qué TikToker lo haya dicho, tenemos las de perder en nuestro argumento científico por muchas publicaciones que haya, ¿no? Pero yo creo que al final me centraría en por qué necesita este adolescente quemar grasa, por qué le preocupa quemar grasa, porque el problema ya no es qué utilización haga de qué conducta, sino por qué realmente está preocupado en quemar grasa. Vale. Vamos a ver. María Ángeles García te pregunta, evidentemente para ti, que hasta qué años tratáis en el Niño Jesús. Bueno, la edad en el Niño Jesús es hasta los 18 años. Siempre hay alguna excepción, pero hasta los 18 años. Sí. Alicia León os da las gracias por las intervenciones y quiere preguntaros de qué forma consideráis que deberían recomendarse fijarse bien las etiquetas de los productos alimentarios a personas que pueden tener poca flexibilidad con lo que comen, tendencias restrictivas, etcétera. Bueno, yo ahí contesto, porque yo en la consulta les digo que no se fijen en las calorías, que se fijen en los nutrientes. Y es una forma de quitar el tema de la caloría, que es en lo que ellos se fijan. Hombre, y se fijan en el azúcar, pero tienes que decir que también, dependiendo del producto, tiene que tener más o menos azúcar. Pero yo, sobre todo, los nutrientes, es lo que más les digo que se fijen. Vamos a ver. Dice Isabel Ramírez. Buenas tardes. Y ante un niño o adolescente inapetente, ¿cómo se debe actuar? Pues depende, ¿no? De si es inapetente de siempre, si es un niño que siempre ha tenido inapetencia, si es un niño que de repente haya empezado a comer menos. Hay que hacer una valoración individual del caso. Mi recomendación sería que lo valorara el médico de atención primaria y viera qué repercusión tiene esa inapetencia, porque igual lo que nosotros consideramos que necesita no es lo que está necesitando, y un seguimiento, ver si esto le está suponiendo un retraso en peso, en talla, ver cómo está yendo, pues requeriría una intervención u otra, ¿no? Me parece que lo primero es evaluar. Sí. Amaya González os pide vuestra opinión sobre las bebidas energéticas y el exceso de azúcar que aportan. Pues, ¿Qué tema, eh? Las bebidas energéticas y el azúcar. Terrible, ¿Qué cosas, terrible. ¿no? Yo estoy totalmente en contra. Ya por la energía que aportan y por el azúcar que aportan. Es que, no tiene cosa buena. Entonces, además, que utilizan eso para si están decaídos o están con hipotensión, pues se lo toman, se recuperan y siguen para adelante. Claro, les viene el chute de azúcar, que es el que le hace falta. Entonces, claro, es como el que toma café, ¿no? Vuelves a tomarlo para encontrarte bien. Entonces, claro, pero estar en el mercado y bueno, lo único que podemos hacer es campaña, pero no podemos hacer otra cosa. Cristina Naranjo nos pregunta que dentro de las comorbilidades hay afecciones de la piel relacionadas con estos trastornos. ¿Cuáles son
y si son síntomas que nos dan señales para abordar el problema desde la oficina de farmacia. Pues sí, muchas veces la palidez cutánea, ¿no? Derivada de la depleción de volumen, por ejemplo, que estén muy pálidas porque a veces no están saliendo mucho de casa, el lanugo, ¿no? Ese vello que aparece en el cuerpo, ¿no? Que lo podemos ver en los brazos, por ejemplo, que de repente tienen un vello fino que se cae fácilmente, ¿no? Que aparece en desnutriciones graves. Podemos encontrar que los dedos, sobre todo ahora que hace frío estos días, ¿no? Que se ponen muy, muy, muy azulados o que tienen las manos muy, muy frías. Y luego también no olvidarnos, ¿no? Que hablábamos antes de las comorbilidades, la presencia de autolesiones. A veces hay niñas y jóvenes que vienen pues con cortes superficiales y que también es importante que prestemos atención a ello, ¿no? Cristina Naranjo, nuevamente, pregunta que si hay alguna guía que pueda ayudar a las familias, alguna guía que se puedan facilitar. Pues guías hay, como propia nuestra del hospital, no tenemos una guía elaborada porque nosotros como trabajamos es con grupos psicoeducativos hacia los padres, ¿no? que vamos atendiendo. Hacemos grupos tanto en hospitalización como cuando están en tratamiento ambulatorio, pero una guía general no, porque entendemos que también hay que individualizar mucho el caso y basar mucho el tratamiento en las particularidades de cada familia. Sí. Mariam León nos pregunta qué vitaminas se recomendaría como farmacéutico para ayudar, además de los probióticos, en estos trastornos y además que no necesiten receta. Pues a ver, de primeras, si está controlado por su médico, pues bueno, yo le daría un multivitamínico, pero claro, siempre hay que hacer una entrevista. Qué es lo que come, qué es lo que no come, pero de primera es un multivitamínico normal, de esos que tenemos en la farmacia. Ojo a ver si la quiere, porque también piensan que las vitaminas engordan. Entonces, yo el probiótico, fíjate, lo veo casi mejor porque se encuentran mejor y no lo ven como un engorde y eso ayuda a que haya mejor absorción. Pero si te toman las vitaminas ya te puedes dar por contento. Otra pregunta de Marian León. Una pregunta muy humana. Dice, es que a veces nosotros, como farmacéuticos, igual lo sabemos, pero ellos no lo reconocen claramente. Pero querría saber cómo explicar, sin ser muy agresivo, como profesional. Sí, pues muy difícil, ¿no? A veces acercarnos, pues yo creo que desde lo que sospechamos y también desde, ¿no? Como decíamos, desde mucha humildad. Mira, es que me da la sensación últimamente que veo que estás viniendo a pesarte mucho. No sé si es que estás como muy preocupado o preocupada por alguna dolencia o te han dicho algo que tengas que estar tan pendiente por el peso, ¿no? Desde, quizás no directamente con tienes un trastorno de la conducta alimentaria, sino, mira, es que no se me extraña, no sé si últimamente te da más miedo comer, no sé si tienes más control sobre esto. Preguntas, ¿no? Desde la curiosidad. Y si no, aunque no nos vayan a admitir igual en la farmacia que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero igual sí que nos dicen pues que últimamente están más preocupados o que últimamente están más nerviosos o tristes y desde ahí poder recomendarles ir al médico de atención primaria. Bueno, pues son las 5:02 de la tarde. El horario que teníamos era de 3:30 a 5. Yo creo que prácticamente todas las preguntas están contestadas porque las demás eran ya repetitivas, eran reiterativas y creo que se ha contestado el 100% de las preguntas. Así que, bueno, pues para finalizar yo creo que, como siempre, por lo que es pertinente dar las gracias. Dar las gracias a las dos ponentes que realmente han sido magníficas, tanto en la exposición de sus ponencias como en la resolución de las preguntas que se les han solicitado. Dar las gracias a los técnicos del Consejo, como siempre. Sin Laura y sin Antonio, aquí a mi derecha, pues esto no podría ser posible. Dar las gracias también a nuestro laboratorio patrocinador CINFA y, sobre todo, dar las gracias a vosotros, los más de 1.000 inscritos a este webinar. Es una pasada, es una verdadera maravilla que estos temas de la alimentación sigan teniendo tanto interés para todos vosotros. Bueno, pues esto realmente nos anima a seguir por este camino. Así que mañana volvemos a tener otro webinar a las 3:30. Insisto en que la inscripción de hoy no vale para la de mañana, tenéis que volver a entrar y volver a escribiros mañana y pasado.
Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias y hasta mañana.